y edemas en cardiología. El ciclo cardíaco es un tema muy importante. Mañana David, mañana vamos a conversar todo lo que es cómo puedes hacer para evitar atrasarte, esos detalles. He preparado una dinámica, pero es necesaria que toda su gente, o sea, toda la gente, como se dice, esté al tanto, ¿ah? Porque es una dinámica que solamente está a prueba de survivors, ¿ya? Pero mañana vamos a conversar de eso con toda la calma del mundo. Entonces, como les digo, muchachos, un detalle importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco nos preguntan toda la vida. Y bueno, ¿qué tenemos que saber? Miren, yo les enseño a los muchachos así, miren. Ciclo, ¿no? Sístole, diástole. ¿Cuál es más grande? ¿La sístole o la diástole? Hacia el ojo. ¿Se dan cuenta? Mira, con la palabra nomás. ¿Cuál es más grande, la sístole o la diástole? La diástole, doctor. Entonces la sístole está acá. Acá está la diástole. Está más grande la diástole, ¿no? Ya va acá. Mira, comienza con la letra C. Mira, interesante. Para que te acuerdes de que los dos tienen una palabra que se asocia, ¿no? La palabra isovolumétrica, ¿no? Ya lo veremos más abajo. Y luego acá hay 2 etapas, ¿no? En la sístole hay 2 etapas, en cambio en la diástole hay 3 etapas, mira. Qué bonito, ¿no? Eso se llama asociar y nunca olvidarse, pues, ¿no? Ni borracho vas a olvidar de esto, ¿no? O ni borracha, ¿ya? Entonces, ¿cómo comienza la sístole? La sístole comienza con el primer ruido cardíaco. ¿Qué cosa es el primer ruido cardíaco? Es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Y luego comienza el segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces, el primer ruido inicia la sístole. Luego viene el segundo ruido. ¿Se dan cuenta que he puesto 2 columnas? ¿Por qué creen? Porque primero se cierra la aorta y luego se cierra la pulmonar. ¿Y por qué lo pongo separado? Porque si tú inspiras, el ventrículo derecho se demora más en drenar la sangre y la pulmonar se cierra después de la aorta. ¿Ya? Es un dato muy importante. Y luego del segundo ruido, ¿qué viene? Viene la diástole. ¿Ya? Viene la diástole. Perfecto. Entonces tenemos 2 momentos, ¿no? Primer ruido, sístole, segundo ruido, diástole. La aorta se cierra primero que la pulmonar y si hago una inspiración, ¿qué voy a hacer? Un desdoblamiento fisiológico. ¿Por qué? Porque la pulmonar va a demorar en cerrarse. Se llama desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ¿ya? Si hay un desdoblamiento patológico, ¿qué quiere decir patológico? Que alguna condición hace que la pulmonar se demore en cerrar. Esta puede ser la hipertensión. ¿De qué tipo? Hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa en la hipertensión pulmonar? La pulmonar se demora en cerrar. Entonces, otro también que demore la pulmonar. Mira, otra cosa, todo lo que demore drenar la pulmonar, hipertensión pulmonar, por ejemplo, demora, ¿no? Entonces, un bloqueo completo de rama derecha, por ejemplo, ¿no? Mira, acá le pongo hipertensión pulmonar. Si hay un bloqueo completo de rama derecha, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo derecho se demora en recibir el impulso y, lógicamente, el lado derecho, pues también se cierra más lento, ¿no? Entonces la pulmonar también, ¿no? Demora en cerrar. En cambio, miren acá. Acá la pulmonar se está cerrando antes que la aorta. Eso se llama desdoblamiento invertido. Esto se llama desdoblamiento invertido del segundo ruido. ¿En qué situaciones puedes encontrar? En pacientes con hipertensión arterial severa y bloqueo completo de rama izquierda.
Miren, ¿ah? Miren, ¿ah? Cómo pueden encontrar estas cositas. Ya sabes, ¿ah? Entonces la válvula se demora en drenar, por lo tanto tiende a cerrarse después, ¿no? Ese es el desdoblamiento invertido del segundo ruido, pregunta de examen. Y hay uno que es el segundo ruido fijo, ¿no? O desdoblamiento fijo, el segundo ruido. Quiere decir que todo el tiempo la pulmonar se cierra después de la aorta, tanto en inspiración como en expiración. ¿Esto en qué casos ocurre? Tipo comunicación interauricular, ¿no? Comunicación interauricular. Esta es pregunta de examen. Acá lo vamos a resaltar, ¿ya? Entonces, desdoblamiento fijo del segundo ruido es pregunta de examen toda la vida, comunicación interauricular. ¿Ya? Sea en inspiración, expiración, está igual de desdoblado. Perfecto. Entonces estamos entendiendo un poco los ruidos y estamos entendiéndolo asociado al ciclo cardíaco. Ahora vamos a hablar un poco del ciclo cardíaco de por sí. Vamos a dibujar acá el primer ruido, que es el cierre aurículo-ventricular. Luego viene la sístole. Luego viene el segundo ruido, que siempre lo dibujo separado, ya te comenté. Y luego viene la diástole. Y luego viene nuevamente el primer ruido, ¿no? Entonces, acá estará la sístole y acá estará la diástole. Muy bien. Entonces, la sístole tiene dos momentos. El primer momento es la contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir contracción isovolumétrica? Mira, las válvulas aurículo-ventriculares están cerradas. Las válvulas sigmoideas están cerradas. Por lo tanto, la sangre que queda dentro del ventrículo no sale ni entra. Se queda igual, por eso que se llama isovolumétrica. ¿Ya? Contracción isovolumétrica. Pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. Esto lo han preguntado en Exalúa, por ejemplo, ¿no? Entonces acá lo ponemos. Y te asocian la contracción isovolumétrica al... Te pueden poner, ¿no? ¿Qué evento se asocia a la contracción isovolumétrica? Y tú tienes, por ejemplo, cierre aurículo-ventricular tricuspidio, cierre aurículo-ventricular mitral. ¿Ya te acuerdas? Entonces dices, claro, porque se asocia al primer ruido, ¿verdad? Está después del primer ruido, ¿verdad? Entonces, esos detalles, chicos, ténganlo presente, ¿ya? No vayan a caer en ese tipo de situaciones, de preguntas. Muy bien. Luego, ¿qué viene? Si estamos en sístole, sale la sangre, ¿no? Entonces viene la etapa de eyección. Eyección. Acá la sangre sale de golpe, ¿no? De ¡fum! Entonces acá el ventrículo que estaba lleno de sangre, bota sangre. Este volumen que bota, ¿cómo se llama? Se llama volumen sistólico. ¿Sí? ¿Y qué queda al final de la sístole? Este volumen, ¿no? O sea, volumen telesistólico, ¿no? Que es el volumen que sobra al final de la sístole. La palabra tele significa final. Cuando tú escuches hablar telesístoles, final de sístole. Telediástole, final de diástole. Entonces, si yo voto en la sístole, voto un volumen, entonces, ¿qué queda? Telesístole, final de sístole. ¿Correcto? Muy bien. Y te pueden poner esas preguntas, ¿eh? ¿Por qué? Porque mira, ¿qué pasa cuando el corazón está lleno? ¿Esto qué cosa es? Esta es la telediástole, ¿no? Al final de la diástole, ¿no? Telediástole, está lleno ya. Entonces, en la telediástole, tú vas a encontrar totalmente lleno, ¿no? Lleno el ventrículo, en la telediástole, ¿no? Y luego, este volumen que estás botando acá, si se divide, ¿no? El volumen sistólico entre el volumen telediastólico, quiere decir volumen que boto entre el volumen total que había, eso se llama fracción de eyección. Muy bien, Milagros. Entonces, fracción de eyección. ¿Ya? Esta es la famosa fracción de eyección. Cuando el paciente hace una insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección puede caer, ¿no?
En el 90% de los casos tenemos pacientes con fracción de eyección baja. Típico, insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Ok? Todas las causas más frecuentes, coronaria, todo lo que tú quieras, ahí está metido. 10% de los casos, la fracción de eyección está normal. Insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, chicos. Diastólica, ¿ya? Diastólica. O sea, hay que recordar eso, ¿ya? Entonces, luego que viene el cierre del segundo ruido. Ya tú sabes el orden, ¿eh? Se cierra la aorta y luego se cierra la pulmonar. ¿Qué inicia? La diástole. ¿Qué hemos dicho? La diástole tiene 3 partes. Primera parte, igualito, hermano. Contracción, no. Acá es relajación. Relajación. ¿Qué relaja? Isovolumétrica, pues, doctor. Relajación isovolumétrica. La primera parte. Por eso que yo te decía que acá las 2 letras es, para que te acuerdes que 2 cosas se parecen, ¿no? Entonces es importante. 5, David. Tomamos de referencia 5. Segundo, mira esto. Este es el llenado ventricular. Llenado ventricular. ¿Ah? Llenado ventricular. No, en la relajación isovolumétrica, acuérdate, todo lo que tenga que ver con isovolumétrico es que no cambie de volumen. Y si no cambia de volumen, ¿cómo va a estar? Va a estar cerrado todo, pues, porque no cambia de volumen. ¿Entiendes? Iso es igual. Entonces, isovolumétrico, no cambia de volumen. Pero la cosa es que acá está todo cerrado, pero está relajado. En el otro lado está cerrado, pero está contrayéndose. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y luego, ¿qué tenemos? Ya, pues se abren las válvulas auriculoventriculares y se llena el ventrículo. Entonces comienza, ¿qué cosa? El llenado rápido. El llenado rápido. El llenado rápido. Y se llena, ¿no? Y luego viene un llenado faltante. Este llenado faltante se hace gracias a que la aurícula izquierda se contrae y logra meter el último poquito de sangre que quedaba acá, gracias a una contracción que tiene que hacer la aurícula. Este estado se llama también contracción auricular, o también le llaman refuerzo presistólico. ¿Por qué? Porque está antes de la siguiente sístole. Refuerzo presistólico. Ya, entonces es importante, ¿no? Entonces, ¿qué estamos reconociendo acá, muchachos? De preguntas clásicas, oye. De preguntas clásicas. Mira acá. La segunda fase de la diástole, la preguntan. ¿Qué es esto? El llenado ventricular. El llenado ventricular rápido puede originar un ruido cardíaco, que es el tercer ruido. Este llenado ventricular puede ocasionar el tercer ruido, chicos. El tercer ruido. ¿Ya? El tercer ruido. Esa es pregunta de examen, hermano. Esa es pregunta de examen, de cajón. Uy, acá vamos a volver acá. ¿Ya? El tercer ruido. Y el tercer ruido se ocasiona por 2 situaciones. Pregunta de examen. Por aumento de volumen o aumento de velocidad. Aumento de volumen. Por ejemplo, las gestantes entre la semana 20 y la semana 30 se llenan de volumen plasmático. Entonces van a tener un aumento de volumen. Y al tener un aumento de volumen, pues pueden escucharse en las gestantes el tercer ruido. Aumento de velocidad. Por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿no? La hormona tiroidea hace que la sangre se mueva más rápido. ¿Por qué? Porque hay taquicardia. Entonces la sangre vuela, ¿no? Entonces es un estado patológico, ¿no? Entonces el tercer ruido puede estar en situaciones fisiológicas, como has entendido, embarazo, por ejemplo, o en situaciones patológicas, ¿no? Como el hipertiroidismo. Entonces puede estar en situaciones fisio y patológicas. Y la causa generalmente hemodinámica son 2. La sangre aumenta en volumen, situaciones que aumenten de volumen o situaciones que aumenten de velocidad, pueden ocasionar un tercer ruido. Esa es pregunta de examen.
Esa es pregunta de examen. Te van a preguntar en qué momento, qué evento tiene que suceder para ocasionar un tercer ruido, ¿ya? Esto les viene. Y acuérdate, es fisiológico o patológico. O sea, eso viene de cajón, ¿ya? Eso viene de cajón. Muy importante, ¿ah? Muy importante lo que estamos resaltando ahorita. El cuarto ruido se da en este momento, en la contracción auricular o refuerzo presistólico. ¿Qué ocurre? Que la aurícula contribuye al ventrículo en su llenado con 20%. Con 20% del llenado. Ese 20% es necesario. Claro, tú eres joven, a ti te quitan ese 20% y no pasa nada contigo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero quítale ese 20% a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca que ni siquiera se llena bien ese ventrículo. Automáticamente se descompensa. Si no llega ese 20%, ¿dónde se está quedando? Se queda en la aurícula. Y si se queda en la aurícula, congestiona el pulmón, porque no se drena bien. Entonces el paciente hace una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Si el paciente perdiera esa contracción auricular. Por eso que ¿en qué momento se pierde, ¿no? Este cuarto ruido? Este cuarto ruido, chicos, esta es pregunta de examen, aparece en las situaciones solamente patológicas. No hay ninguna situación fisiológica. Solamente puramente pato. Puro pato es el cuarto, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Puro pato. Este es patológico puro. ¿Ya? Entonces, acuérdate, ¿ya? Vamos a poner amarillo para que te acuerdes. Esto es puro patológico. Cuarto ruido, patológico. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que no hay eventos del cuarto ruido que puedan ser fisiológicos. No hay. Y la pregunta que te hacen a ti es, ¿en qué momento, no te pases, peque, en qué momento, el cuarto ruido, ¿ya? El cuarto ruido puede aparecer? ¿Sabes dónde aparece? Aparece al final de la insuficiencia cardíaca, en el último estadio de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? En el último estadio de la insuficiencia cardíaca, ya está, como se dice, que el corazón está claudicando al máximo, ahí aparece. Entonces hay dos preguntas que te vienen con respecto a insuficiencia cardíaca y ruidos patológicos, ¿no? Te dicen, ¿cuál es el ruido más frecuente de la insuficiencia cardíaca? Incluso el criterio mayor de Framingham, el tercer ruido. Cuando te pregunten el más frecuente, ¿ya? El más frecuente es el tercer ruido. Es un dato muy importante, chicos, para que ustedes puedan resolver, ¿eh? El más frecuente es el tercer ruido, ¿ya? Es el más frecuente. Vamos a poner otro colorcillo. Este es el más frecuente en la insuficiencia cardíaca. En el cuarto, ¿cuál es el que aparece en estado más tardío? El cuarto ruido. ¿Ya? Estos detalles que les digo, que les resalto, hacen la diferencia cuando estén viendo las preguntas de examen. Pues son palabras claves. ¿Ya? Son palabras claves. Aparte, acá te pongo el estetoscopio que tú te has comprado, ¿no? Tú te has comprado tu Littmann cardiológico. Todo bacán. ¿No? El que puede, ¿no? Y tú tienes acá tu diafragma y tú tienes atrás tu campana, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago con cada uno, ¿no? Con la membrana tú escuchas todo, hermano. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Y la campana para qué sirve? La campana sirve para las estenosis mitrales, estenosis tricuspídeas, y también sirve para estos ruidos graves, tercero y cuarto. ¿Por qué? Porque la membrana se escuchan los sonidos agudos. En cambio, con la campana se escuchan los sonidos graves. Es de pregunta también, ¿eh? Te pregunta también. ¿Ya? También pueden aparecer los famosos clics, que ocurre mucho con las aperturas de las prótesis valvulares. Los chasquidos, que son aperturas de válvulas calcificadas como en la estenosis mitral, ¿no? Ahí los chasquidos de apertura es una palabra mágica que aparece en una pregunta de estenosis mitral, tú ya al toque sacas chasquidos, ¿no? El refuerzo presistólico, esto parece, pues, se puede escuchar el cuarto ruido en pacientes con insuficiencia cardíaca dilatada en últimos estadios, ¿no? Y ojo, este refuerzo aparece si hay un ritmo sinusal. ¿Qué pasaría si el ritmo sinusal se pierde? Quiere decir que el paciente ha entrado en una
fibrilación auricular. Entonces te van a poner a ti la pregunta de qué situación fisiológica, o mejor dicho patológica, puede hacer perder el cuarto ruido en un paciente con insuficiencia cardíaca que tenía cuarto ruido, la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque ya no hay contracción auricular. Entonces se pierde el cuarto ruido. ¿Ya? Entonces no te olvides, el cuarto ruido son patológicos, tercer ruido es fisio y patológico, primer y segundo ruido lo que tú manejas. ¿Ya? Entonces, cuando nos pregunten entonces ciclo cardíaco, a pedido de quién, cuando nos pregunten ciclo cardíaco, tenemos que ir de frente a 5 cosas. En la sístole encontramos 2 etapas. En la diástole encontramos 3 etapas. Importante, ¿ya? Importante. Acá lo voy a sacar esto para que... Acá lo pongo acá y acá. Importante. ¿Qué preguntan más? La parte inicial de cada etapa, tanto en sístole como en diástole. O sea, en sístole, la contracción isovolumétrica, que lo hemos visto aquí, y en diástole, la relajación isovolumétrica. ¿Ya? Después que viene la eyección en sístole, y luego en diástole, que viene, después de la relajación isovolumétrica, viene el llenado rápido y la contracción auricular o refuerzo presistólico, que lo hemos puesto aquí abajo. La diástole es más larga que la sístole. Cuando hay una enfermedad, lo primero que se afecta es la diástole, se disminuye en tiempo y luego se afecta la sístole. ¿Ya? Entonces es un dato muy importante a tomar en cuenta. Tenemos 4 ruidos, pero normalmente en cualquier ser humano escuchamos 2. Cuando el paciente tiene alguna situación hemodinámica de aumento de volumen, podemos escuchar un tercer ruido. O si es una situación patológica, también podemos escuchar un tercer ruido. ¿Cuáles son ejemplos clásicos de tercer ruido que se escucha? En eventos fisiológicos, la gestación, porque aumenta volumen plasmático, VOL, para que te acuerdes. Y en los patológicos, cuando se aumenta la velocidad. Por ejemplo, si hay fiebre, si hay hipertiroidismo, aumenta la velocidad de la sangre, se escucha de manera patológica el tercer ruido. ¿Ya? Para tomar en cuenta. Cuarto ruido se va a escuchar en situaciones más extremas de miocardiopatías dilatadas. Para que se escuche un cuarto ruido quiere decir que el ventrículo casi ni se contrae. Entonces cuando viene la sangre de la aurícula al ventrículo suena un chap así. ¡Pshash! Es como cuando tú le tiras un baldazo de agua al piso. Cuando tú le tiras un baldazo de agua al piso, ¿qué pasa? Suena, ¿no? Igualito, es el mismo sonido que el cuarto ruido. Ese piso está duro, es un piso que está en remodelación cardíaca. Entonces es lo mismo que va a ocurrir en un cuarto ruido. ¿Ya? Eso es importante que lo puedas recordar. ¿Ya? Y ojo, ¿cuál es más frecuente en la insuficiencia cardíaca? ¿El tercer o cuarto? El tercer ruido. ¿Y cuál es peor en la insuficiencia cardíaca? El cuarto ruido. ¿Ya? Entonces es importante. Sofía me dice, ¿cuál se afectaba primero, la sístole o la diástole? Así de sencillo y muy facilito. Ayer lo hemos visto. Tienen que repasar lo que hemos visto ayer. Dijimos, la diástole es relajación. La sístole es contracción. En la relajación, ¿qué utilizo? ATP. Y cuando un corazón está enfermo, ¿qué es lo que falla? La producción de ATP. Entonces, ¿qué es lo primero que va a fallar? La relajación. Entonces la diástole falla primero. Y al final, después, falla la sístole. ¿Ya? Para que siempre lo puedas recordar. La campana, sonidos graves. Campana, sonidos graves. Y la membrana, sonidos agudos. ¿Ya? Entonces, acuérdense de asociar la parte fisiológica que ayer vimos, que es mostraza, ya entrando con estos circuitos de fisiología. El pulso venoso. El pulso venoso es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta. Nos pueden preguntar pulso venoso. Y bueno, básicamente el pulso venoso, ustedes, acá vamos a mirar, ustedes van a recordar el pulso venoso por su forma de presentación, ¿no? ¿Ustedes dónde valoran el pulso venoso? El pulso venoso lo echan al paciente y lo ven en el cuello, ¿no? El paciente está echadito y acá ven el pulso, ¿no? Lo ideal es verlo en la yugular interna, ¿no? ¿Ok? Es importante. ¿Qué dice Nancy? Claro, el cuarto ruido aparece cuando la aurícula se contrae. Así es.
cuando se contrae la aurícula, la sangre que viene de la aurícula se choca contra el ventrículo y da un sonido, el cuarto ruido. En un paciente normal, como tú, no se debe escuchar ese sonido. Pero en un paciente que su músculo cardíaco ya no está blandito, sino está rígido, como un cemento, se escucha, como si tiraras agua contra el piso, ¿no? Se escucha la bulla. Entonces, en ese momento, tú estás percatándote de que está escuchando un cuarto ruido. ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, mira, entonces en el pulso venoso, nosotros vemos el pulso venoso y se ven estas ondas, ¿no? La onda A, ¿no? La onda X, la onda B y la onda Y. Normalmente, la onda A se asocia a la contracción auricular, ¿no? Cuando se contrae la aurícula, aparece la onda A. Ahora, ¿cómo tú sacas estas ondas? ¿Se han preguntado? Miren, normalmente nosotros colocamos un catéter, ¿no? El catéter venoso central. Ese catéter, mira, lo puedes poner normalmente lo colocamos por el lado derecho, en la yugular anterior derecha, o yugular interna. Y el catéter, acá lo han metido por la izquierda, por eso que se nota así, el tronco brachiocefálico y todo. Y este catéter normalmente lo dejamos acá, ¿no? Y este catéter lo unimos a un dispositivo, un monitorcito, y el monitor va a una pantalla, y en la pantalla se notan las ondas, así. Entonces, así se estudia estas ondas, chicos. Entonces, cuando tú ves la primera onda, es la contracción auricular. ¿Ya? La contracción auricular. Entonces, ya tú vas viendo ahí, ¿no? Ah, se está contrayendo la aurícula, ¿no? En la onda X, la aurícula que se había contraído se relaja, ¿no? Está en relax. Para que te acuerdes, relax. La X. ¿Ya? Y luego acá, en la B, yo lo hago así como dos palitos, mira. Así, ¿no? La B son dos palitos, ¿no? Pero que están así, ¿no? Si yo le saco los palitos y le pongo así, llenado, para acordarme de llenado. Llenado, se va llenando la aurícula. ¿Ah? Y luego la I, yo pongo y pasa, ¿no? Para que te acuerdes, y pasa. ¿Cómo que y pasa? Ya pues, de la aurícula al ventrículo pasa la sangre. Se abre, se hace apertura de la tricúspide y ¡pum! Se cae toda la sangre. Entonces es una forma que te puedas recordar, ¿eh? Así yo le enseño a mis residentes, ¿no? Contracción auricular, ¡pum! Se va para arriba la onda, ¿no? Cae la onda, se relaja la aurícula, relax. Luego sube, se llena la aurícula, llenado. Luego cae y pasa, ¿no? De la aurícula a ventrículo, ¿ya? Entonces, ¿qué debes recordar? Pues tienes que recordar que esta onda A puede fallar, puede desaparecer la onda A. Eso es lo que más preguntan, ¿ah? ¿En qué caso? En pacientes que tienen fibrilación auricular sobre todo. ¿Ya? Este pregunta examen. En ellos desaparece la onda A. ¿Ya? Desaparece la onda A. Es un dato muy importante para que lo recuerdes. Y te voy a poner otros dos, porque los otros son ya de su especialidad. Hay dos. Mira, en el taponamiento cardíaco hay una mnemotecnia que yo les enseño a ustedes. Incluso le he visto viral, ¿eh? Y nadie me ha dado los créditos, malditos. Uno inventa cosas y tapar el sexo paradójico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Taponamiento cardíaco, sexo, la X, profunda. Paradójico, pulso paradójico, ¿ya? Estas son las tríadas del taponamiento cardíaco en las preguntas, ¿ya? Taponamiento cardíaco, tapar el sexo paradójico, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Taponamiento cardíaco, X profunda, pulso paradójico, ¿ya? Y la otra que suprima es pericus, que yo le digo así, pericus, que es la pericarditis constrictiva, la onda Y profunda, que es esta de acá, y el signo de Kussmaul. ¿Alguien me puede decir qué es el signo de Kussmaul? ¿Qué es el signo de Kussmaul, muchachos? ¿Qué cosa es el signo de Kussmaul? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la fanaticada? La presión disminuye a la inspiración. Me dicen ahí. Ya, a ver, ¿qué más? Disminuye el retorno venoso en ese signo. A ver, ¿qué más? Todos. Sin miedo, muchachos, sin miedo.
¿Qué es el signo de Kussmaul? ¿Por qué lo buscaríamos el signo de Kussmaul? Ingurgitación yugular a la inspiración. Me gusta eso, Renzo. Ingurgitación a la inspiración, Caroline. Muy bien. Disminuye. Normalmente, muy bien, ya se vinieron todos, ¿cierto? Miren, normalmente el corazón tiene cavidades negativas, o sea, tiene presiones negativas en la aurícula, son negativas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir cuando una presión es más negativa? O sea, una presión baja, quiere decir que la sangre va de un lugar de mayor presión a menor presión. Eso es normal, ¿no? Entonces, cuando tú generas un espacio de presión negativa, tú generas que haya una llegada más rápida al corazón. Y esto se da, ¿por qué? Por la caja torácica. Cuando una persona inspira, la caja torácica se distiende, se ancha, ¿no? Y al ancharse la caja torácica, genera una presión negativa importante en la cavidad pleural. ¿Ya? Una presión negativa genera. Cuando se ancha, una presión negativa. El pulmón se queda recontra pegado acá y se genera una presión negativa a la inspiración. Esa presión negativa se transfiere a las aurículas, en este caso la derecha. De tal manera que vamos a ver que la sangre retorna más rápido, ¿no? Entonces, cuando tú le ves las venas del cuello, la ves colapsada en un paciente normalmente. A ver, le dice, inspira, se colapsa todas sus venas. ¿Por qué? Porque la sangre retorna más rápido a la aurícula derecha. Pero ¿qué pasaría si un paciente inspira y tú ves que las venas del cuello se hinchan? Así es, colapsada es que no se ve. Como que ya desaparece, ¿no? Dice, oye, ¿qué pasó con la vena? Ya no, ya no se ve ya, está colapsada. Eso significa que ya no se ve la vena. Entonces, no, está chupada, ¿no? Está chupada, en otros términos. ¿Y qué pasaría si tú inspiras y la vena se ve hinchada? ¿Eso está bien o está mal? Cuando uno inspira, ¿la vena del cuello se debe ver hinchada o se debe ver colapsada? Se debe ver colapsada, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estaría hinchada? ¿Qué estaría pasando para que la vena del cuello esté hinchada cuando yo inspiro? Entonces, la explicación más lógica es que algo está comprimiendo por fuera, algo, no sé qué cosa, está comprimiendo por fuera, que no se distiende la aurícula. No se distiende la aurícula. Entonces, como no se distiende, la sangre se queda en el camino y se queda la vena visible en el cuello. ¿Me entienden? Entonces, ¿esto qué cosa podría ser? Varias cosas, ¿no? Puede ser que el pericardio esté duro y que esté comprimiendo la aurícula, eso sería una pericarditis constrictiva. O puede ser que haya agua, derrame pericárdico y esté colapsando en la aurícula, ¿no? Sería un taponamiento cardíaco. En estas dos situaciones se puede ver el signo de Kussmaul, ¿no? Que es cuando se ve la vena hinchada cuando uno inspira, ¿no? Entonces, en estas dos situaciones, pero es más frecuente en la pericarditis constrictiva. Por eso que la mnemotecnia va con pericus, ¿ya? Entonces, una forma para poder recordarlo. Normalmente cuando inspiras, ¿no? Tu vena se colapsa, ¿no? Entonces, por eso es que tú vas a encontrar eso en ese tipo de pacientes, ¿no? El efecto de la inspiración es un efecto que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? Durante todos los procesos, muchachos. Pero el pulso venoso entra a tallar aquí, pues, ¿no? Entra a tallar aquí, ¿ya?